Capítulo 1. La soledad. Había una vez en un pequeño pueblo, donde vivía una joven llamada Catherine. Ella era amable y gentil, pero la vida le había sido injusta. La mayor parte de sus días, Catherine los pasaba sola, buscando consuelo en los rincones de una pintoresca cafetería. En ese pequeño rincón del mundo, Catherine se convertía en una espectadora silenciosa de la vida que se desenvolvía a su alrededor. La cafetería, con su atmósfera acogedora y el aroma seductor del café recién hecho, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía escapar de las sombras que la soledad proyectaba sobre su corazón. Catherine, con su corazón bondadoso y su espíritu delicado, llevaba consigo las cicatrices invisibles de las experiencias difíciles que la vida le había presentado. A pesar de su deseo de conexión y compañía, se encontraba atrapada en la telaraña de la soledad, observando cómo la vida seguía su curso a su alrededor. Cada día, al entrar en la cafetería, el familiar sonido del timbre anunciaba su llegada. Los baristas, con gestos conocidos y sonrisas cómplices, preparaban su café negro, como si pudieran sentir la carga emocional que Catherine llevaba consigo. Ella se dirigía a su rincón habitual, una mesa junto a la ventana, donde podía observar el mundo exterior mientras se sumergía en sus propios pensamientos. La cafetería, con sus murmullos suaves y la danza incesante del vapor ascendente de las tazas, se convirtió en el testigo silencioso de la rutina de Catherine. La calidez del café y el murmullo de conversaciones a su alrededor ofrecían un consuelo temporal, pero la soledad persistía, como una sombra persistente que se negaba a disiparse. En esos momentos, mientras sus dedos acariciaban el borde de la taza de café, los ojos de Catherine reflejaban anhelos no expresados. Deseaba una conexión, anhelaba que alguien notara el espacio vacío frente a ella, que alguien compartiera sus pensamientos y sueños en lugar de simplemente cruzar palabras de cortesía. Los días se sucedían, y la rutina de Catherine permanecía inalterada. Las caras a su alrededor cambiaban, algunos rostros le resultaban familiares, otros eran desconocidos que pasaban fugazmente por las páginas de su vida. Robaba miradas a aquellos que participaban en conversaciones animadas, preguntándose si entre ellos podría encontrar un espíritu afín. En medio de la luz matutina que se filtraba por la ventana, iluminando su rostro, los ojos de Catherine reflejaban los sueños silenciosos que danzaban dentro de ella. Anhelaba que alguien notara la silla vacía frente a ella, que rompiera el silencio con palabras que resonaran con comprensión y experiencias compartidas. Sin embargo, los días seguían su curso, y la cafetería continuaba con su ritmo, aparentemente indiferente al anhelo no expresado de Catherine. Los baristas la saludaban con sonrisas practicadas, y los clientes habituales seguían con sus vidas, sin ser conscientes de la soledad que se aferraba a Catherine como una sombra persistente y delicada. En los momentos tranquilos entre sorbos de café, los pensamientos de Catherine resonaban con la misma súplica silenciosa, una súplica de conexión, de un quiebre en la rutina que la mantenía prisionera en la delicada danza de la soledad. Sin embargo, desconocía que, justo más allá del horizonte de su ritual diario, un sutil cambio en los vientos del destino estaba a punto de desplegarse, trayendo consigo la promesa de cambio y la posibilidad de la compañía que anhelaba tan profundamente. Capítulo 2. La rutina diaria. Cada mañana, como parte de su rutina inmutable, Catherine pedía su café negro de siempre y se sentaba junto a la ventana en la acogedora cafetería. Allí, observaba el mundo exterior con una mirada anhelante, ansiando una conexión que rompiera la monotonía de sus días solitarios. Su corazón, cargado de deseos de compartir pensamientos y sueños, buscaba la chispa de compañía que parecía esquivarla.
La rutina comenzaba con el familiar sonido del timbre de la puerta al entrar en la cafetería, un ritual que marcaba el inicio de otro día en la vida de Catherine. Los baristas, ya familiarizados con sus preferencias, preparaban su café negro con la precisión de un acto cotidiano. El vapor ascendente y el aroma embriagador se mezclaban en el aire, creando una atmósfera confortante en la que Catherine sumergía sus pensamientos y esperanzas. Se acomodaba en su rincón junto a la ventana, una especie de santuario personal desde donde podía observar el ir y venir de la vida en el exterior. La calle, con sus transeúntes apresurados y los destellos fugaces de la rutina diaria, se convertía en un escenario en el que Catherine ansiaba participar. Sus ojos, como ventanas hacia su alma inquieta, buscaban la conexión que le eludía, la presencia de alguien con quien compartir los fragmentos de su mundo interior. Cada sorbo de café llevaba consigo la esperanza de que ese día sería diferente, que alguien notaría su presencia y se uniría a ella en la ventana. Sin embargo, los días se deslizaban uno tras otro, y la expectativa de encontrar esa conexión anhelada persistía sin ser satisfecha. La gente entraba y salía de la cafetería, ajena al silencioso ruego de Catherine por compañía. La soledad, aunque disfrazada por el bullicio de la cafetería, persistía en envolver el corazón de Catherine. Sus ojos, fijos en el mundo exterior, reflejaban una mezcla de esperanza y resignación. En cada rostro desconocido que pasaba por la ventana, ella veía la posibilidad de una conexión, de encontrar a alguien dispuesto a compartir el peso de sus pensamientos y la alegría de sus sueños. A pesar de sus intentos sutiles por hacer contacto visual con los demás clientes, Catherine se encontraba rodeada por un velo de indiferencia. La risa de grupos de amigos y el zumbido constante de conversaciones parecían flotar a su alrededor, pero la conexión que anhelaba seguía siendo esquiva. Sus suspiros, perdidos entre el vapor del café, resonaban con la tristeza de una búsqueda no correspondida. Los días, que se convertían en semanas, marcaban el paso del tiempo en la vida de Catherine. La rutina, aunque reconfortante en su familiaridad, también se volvía un recordatorio constante de su soledad persistente. Los baristas la saludaban, los clientes habituales compartían sonrisas fugaces, pero ninguno parecía notar el anhelo silencioso de Catherine por una conexión más profunda. Así, la ventana se convertía en un testigo silente de los días que se deslizaban sin el cambio esperado. Los reflejos en los cristales se convertían en espejos que devolvían la imagen de una joven en busca de compañía, cuya sombra se mezclaba con la de la solitaria figura en el exterior. Sin embargo, en la quietud de esos momentos cotidianos, Catherine no sabía que el universo, como un hábil narrador, estaba tejiendo los hilos de su historia hacia un cambio inminente. La rutina, aunque aparentemente inmutable, guardaba la promesa de un giro inesperado que aguardaba más allá del horizonte de su ventana, listo para desplegarse en el próximo capítulo de su vida. Capítulo 3. Las miradas desapercibidas. A pesar de sus intentos por establecer contacto visual con las personas a su alrededor, Catherine permanecía inadvertida en la bulliciosa cafetería. El local, impregnado de risas y charlas animadas, parecía un mundo aparte donde la soledad de Catherine persistía como una sombra sigilosa. Cada día, al sentarse junto a la ventana con su taza de café negro, Catherine buscaba en los rostros de los demás clientes la posibilidad de conexión. Sus ojos, como faros de esperanza, intentaban cruzar las barreras invisibles que separaban su mundo interior del tumulto de risas y conversaciones en el exterior. Sin embargo, sus miradas parecían desvanecerse en el aire, sin encontrar reciprocidad en aquel rincón animado de la cafetería. La gente, absorta en sus propios universos de charlas animadas y camaradería,
pasaba junto a Catherine sin notar la sutil súplica de su mirada. Aunque rodeada de risas y movimientos frenéticos, la joven se encontraba aislada en su propio espacio de anhelo, donde las miradas desapercibidas creaban un manto invisible que la separaba de la conexión que tanto anhelaba. Las conversaciones de las mesas vecinas formaban un telón sonoro que envolvía a Catherine, pero la risa compartida y los murmullos alegres parecían distantes, incapaces de penetrar el velo de su soledad. A pesar de la aparente cercanía de los demás, el sentimiento de estar apartada persistía, como una melodía triste que resonaba en su interior. Cada sonrisa que intentaba compartir quedaba suspendida en el aire, sin encontrar un receptor dispuesto. Sus intentos de hacerse notar en el mar de caras desconocidas no lograban romper la barrera invisible que la separaba del vibrante flujo de interacciones sociales en la cafetería. Catherine, aunque físicamente presente, parecía deslizarse por los márgenes de la atención ajena. La soledad, como una sombra fiel, la seguía incluso en medio de la multitud. Aunque el lugar bullía con actividad y la risa resonaba contra las paredes, la conexión que anhelaba permanecía inalcanzable. Sus ojos, aún llenos de esperanza, eran testigos de miradas que se cruzaban sin detenerse, de rostros que giraban hacia otro lado sin notar su presencia. En este capítulo de su historia, la cafetería se convertía en un escenario de paradojas. A pesar de la cercanía física con otros seres humanos, Catherine experimentaba la soledad de las miradas desapercibidas. La vitalidad del entorno, que debería haber sido reconfortante, se volvía una contradicción dolorosa que subrayaba la desconexión que persistía en su corazón. Sin embargo, en este aparente callejón sin salida, el destino, como un narrador astuto, ya estaba preparando el terreno para un giro inesperado. En las páginas por venir, las miradas que hasta ahora habían pasado por alto encontrarían su destino entrelazado en el tapiz de la vida de Catherine, transformando las sombras de la soledad en la luz de una conexión que esperaba pacientemente su momento para brillar. Capítulo 4. El anhelo no expresado. El corazón de Catherine anhelaba un encuentro fortuito, un simple hola, que pudiera cambiar su mundo. Con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera llenar el vacío en su vida, Catherine empezó a frecuentar el parque cercano. Sin embargo, este rincón verde, al igual que la cafetería, permanecía indiferente a sus deseos no expresados. La búsqueda de conexión llevó a Catherine más allá de las paredes reconfortantes de la cafetería, hacia la serenidad del parque cercano. Cada día, con una mezcla de expectación y ansiedad, se adentraba en el mundo exterior, esperando encontrar en sus senderos algún indicio de compañía que rompiera la monotonía de su soledad. El parque, decorado con árboles cuyas ramas susurraban secretos al viento, se convertía en el escenario de sus sueños no expresados. Catherine paseaba entre bancos solitarios y caminos de tierra, sus ojos explorando cada rostro en busca de la conexión que seguía evadiéndola. La hierba fresca bajo sus pies parecía acoger sus pasos con silenciosa comprensión, pero la respuesta anhelada se mantenía esquiva. Cada encuentro casual se convertía en una oportunidad perdida, un intento no correspondido de abrir las puertas a una conexión que aún no se manifestaba. El sol, filtrándose entre las hojas de los árboles, pintaba patrones de luz en el suelo del parque, pero la iluminación en el corazón de Catherine seguía siendo una búsqueda sin frutos. El banco bajo la sombra de un árbol se convertía en su refugio, un lugar donde el susurro del viento llevaba consigo sus suspiros no expresados. Sentada allí con la esperanza en sus ojos, Catherine imaginaba el sonido de una voz amigable, un eco que llenaría el silencio de su existencia solitaria. Sin embargo, el parque guardaba sus secretos en silencio, sin responder a sus anhelos no articulados.
La soledad, que había sido su compañera fiel, persistía incluso en la naturaleza serena del parque. Los árboles, con sus ramas extendidas como brazos acogedores, no ofrecían la conexión que Catherine anhelaba. Susurros de hojas y el canto distante de aves parecían narrar historias que no resonaban con el anhelo que vibraba en el corazón de Catherine. A pesar de sus caminatas diarias y las miradas esperanzadas, el parque seguía siendo un escenario silencioso para su búsqueda de compañía. La respuesta al deseo no expresado permanecía suspendida en el aire, como un eco no respondido que resonaba entre los árboles. En este capítulo de su vida, Catherine se encontraba en una encrucijada, donde la búsqueda de conexión se convertía en un desafío frente a la quietud del parque. Sin embargo, la historia de Catherine aún estaba en desarrollo, y el destino, como un narrador astuto, estaba preparando el terreno para un giro inesperado que cambiaría el curso de su soledad. Capítulo 5. El giro inesperado. En una tarde sombría, mientras las gotas de lluvia pintaban el pueblo, Catherine se encontró de nuevo en el parque. Su paraguas apenas la protegía del aguacero, y en medio de la lluvia, notó a un desconocido buscando refugio bajo el mismo árbol. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo cambió. La escena se desenvolvía bajo la melodía de las gotas de lluvia golpeando suavemente las hojas de los árboles. Catherine, con su paraguas convertido en un frágil escudo ante la lluvia persistente, se refugiaba bajo la sombra del mismo árbol que había sido testigo mudo de sus suspiros no expresados. El desconocido, cuya figura se desdibujaba entre la lluvia, encontró también resguardo bajo las ramas protectoras del árbol. Dos almas solitarias compartiendo el mismo espacio, guiadas por un impulso inexplicable que las había llevado a ese rincón del parque en un día lluvioso. Sus ojos se encontraron en un instante mágico, como si el universo hubiera tejido los hilos de sus destinos para entrelazarlos en ese fugaz momento. En medio del silencio roto solo por las gotas de lluvia, algo en el aire cambió. La conexión, tan anhelada por Catherine, parecía vibrar en el espacio que compartían, desafiando la rutina de la soledad que había marcado sus días. El paraguas de Catherine, que antes solo la protegía de la lluvia, ahora se convertía en un símbolo de un encuentro inesperado. Bajo la lluvia que pintaba el paisaje con su melancolía, la vida de Catherine y del desconocido se entrelazaba en un capítulo imprevisto, un giro en la trama que ninguno de los dos había anticipado. En ese momento de encuentro, las miradas que se cruzaron hablaban un lenguaje sin palabras. La sorpresa se reflejaba en sus ojos, pero también una chispa de reconocimiento, como si hubieran estado destinados a encontrarse en medio de la lluvia y cambiar el curso de sus vidas. La lluvia, que antes simbolizaba la tristeza de la soledad, se convertía ahora en la fuerza que desencadenaba una conexión inesperada. Las gotas que caían del cielo parecían ser testigos mudos de la magia que se desplegaba entre Catherine y él, desconocido bajo el árbol protector. En ese rincón del parque, la vida de Catherine tomaba un giro inesperado. El paraguas, antes solo un escudo contra la lluvia, se convertía en el puente que unía dos mundos solitarios. La lluvia, lejos de ser un obstáculo, se convertía en la partitura de una nueva melodía, la canción de un encuentro que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Capítulo 6. La conexión. El desconocido, un hombre llamado Alex, ofreció a Catherine compartir su paraguas. Mientras permanecían allí, resguardados de la lluvia, comenzaron a hablar. Era como si el universo conspirara para reunirlos. Sus historias se desplegaron, y la soledad que una vez definía la existencia de Catherine empezó a desvanecerse. Bajo el paraguas compartido,
Alex se presentó como un personaje desconocido hasta entonces en la historia de Catherine. La lluvia, que antes solo había sido un elemento ambiental, ahora se convertía en el telón de fondo de un encuentro destinado a cambiar el curso de sus vidas. El simple gesto de compartir el paraguas se volvía el puente que conectaba dos mundos aparentemente separados. Catherine, envuelta en su propia melancolía, encontró en Alex un rayo de luz que iluminaba la penumbra de sus días solitarios. La conversación entre ellos, iniciada bajo el refugio del paraguas compartido, fluía como una corriente que encontraba su camino entre las piedras del tiempo pasado. Los silencios incómodos se desvanecían con la lluvia, y en su lugar emergían risas compartidas y palabras que tejían un vínculo antes inexistente. Era como si el universo hubiera urdido un plan meticuloso para que estos dos seres solitarios se encontraran bajo la lluvia. Cada palabra pronunciada, cada risa compartida, resonaba como un eco que desafiaba la soledad que había marcado a Catherine durante tanto tiempo. Las historias de Catherine y Alex se entrelazaron como hilos de un tapiz, formando un patrón único que reflejaba la complejidad y la belleza de sus vidas. La lluvia, que antes era una metáfora de tristeza, se transformaba en un símbolo de renovación y crecimiento, lavando las penas del pasado para dar paso a un presente compartido. Bajo el paraguas que actuaba como un escudo contra las inclemencias del tiempo, Catherine y Alex encontraron un refugio no solo de la lluvia, sino también de la soledad que los había envuelto. La conexión entre ellos, nacida de un encuentro casual, se convertía en un faro que disipaba las sombras de la desolación. La lluvia, que aún caía con suavidad, se convertía en la banda sonora de una nueva etapa en la vida de Catherine. La conexión con Alex no solo rompía las cadenas de la soledad, sino que también abría puertas a un futuro donde la risa compartida y la compañía mutua se convertirían en pilares fundamentales. Así, bajo el paraguas compartido y la lluvia que continuaba su danza sobre sus cabezas, Catherine y Alex dieron los primeros pasos hacia una conexión que resonaría mucho más allá de ese día lluvioso en el parque. La historia de Catherine, que antes estaba marcada por la tristeza y la soledad, tomaba un giro esperanzador, impregnado de la promesa de una compañía duradera. Capítulo 7. El vínculo. Con el tiempo, Catherine y Alex se volvieron inseparables. Compartieron sus sueños, miedos e incluso las alegrías más pequeñas de la vida. La cafetería que antes resonaba con la soledad ahora vibraba con risas, ya que Catherine encontró en Alex la pieza que le faltaba. La conexión que surgió bajo la lluvia en el parque se consolidó y creció a medida que Catherine y Alex compartían más momentos juntos. La risa compartida y la complicidad se convirtieron en la melodía que ambientaba sus encuentros en la cafetería y en otros lugares que empezaron a explorar juntos. El paraguas compartido durante la lluvia se volvió un símbolo de la unión que habían encontrado. Cada gota de lluvia que cayó sobre ellos parecía haber lavado las penas del pasado y haber creado un lienzo fresco donde sus historias personales se fusionaban en una. En la cafetería, antes impregnada de silencio, ahora resonaban conversaciones animadas y risas contagiosas. Los veristes, que antes saludaban a Catherine con sonrisas prácticas, ahora se unían al coro de alegría que emanaba de su mesa compartida con Alex. Catherine y Alex no solo compartían momentos alegres, sino que también se apoyaban mutuamente en momentos difíciles. Las confesiones sinceras y las charlas nocturnas se convirtieron en el tejido que fortalecía su vínculo, creando una red de apoyo que les daba fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida. El café negro que solía ser solo una bebida reconfortante se volvió el testigo de su creciente complicidad. Cada sorbo compartido simbolizaba la comunión de sus almas y el crecimiento de su conexión. La cafetería, que antes era solo el refugio solitario de Catherine,
se transformó en el escenario vibrante de su historia compartida. El amor que floreció entre Katherine y Alex no solo llenó el vacío en sus vidas, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que los rodeaban. Sus amigos en la cafetería y quienes los conocían no podían evitar contagiarse de la alegría que emanaba de la pareja. Las estaciones cambiaron, pero la fortaleza de su vínculo permaneció inquebrantable. Las risas continuaron llenando el aire, incluso en los días grises, y las miradas compartidas expresaban más que palabras. Katherine, una vez envuelta en la melancolía de la soledad, encontró en Alex no solo un compañero, sino también un confidente y un cómplice en la danza de la vida. Así, el capítulo del vínculo entre Katherine y Alex se convertía en una historia de amor que trascendía las páginas de la soledad. La cafetería, antes un refugio solitario, se llenó de la esencia de su conexión, como si las paredes mismas celebraran la magia que surge cuando dos almas encuentran su hogar en la compañía mutua. La historia de Katherine, que una vez estuvo marcada por la tristeza, tomaba ahora la forma de un cuento de amor vibrante y duradero. Capítulo 8. La lección. A medida que las estaciones cambiaban, Katherine se dio cuenta de que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. A través de los altibajos, aprendió la importancia de la paciencia, la resiliencia y la belleza de encontrar el amor en lugares inesperados. La historia de Katherine se convirtió en un recordatorio de que incluso en medio de la tristeza, un rayo de esperanza podría estar esperando justo a la vuelta de la esquina. Con el paso del tiempo, Katherine y Alex siguieron enfrentando juntos los desafíos de la vida. Las estaciones se sucedieron, marcando el ritmo de su historia compartida. En cada cambio de clima, Katherine encontró lecciones valiosas que la vida le ofrecía, lecciones que habrían sido difíciles de aprender si no fuera por la travesía que emprendió junto a Alex. Las estaciones, con su ciclo constante de cambios, se volvieron un espejo de la vida misma. En la primavera, descubrieron la renovación y el crecimiento, al igual que las flores que brotan después del invierno. En el verano, disfrutaron de la plenitud de su amor, compartiendo risas y aventuras bajo el cálido sol. El otoño les recordó la belleza de dejar ir lo que ya no era necesario, permitiendo que nuevas experiencias tomaran su lugar. Y en el invierno, encontraron la fortaleza de su vínculo, resistiendo las tormentas como los árboles que permanecen firmes a pesar del frío. A lo largo de estas estaciones, Katherine aprendió a apreciar la paciencia como un arte. Entendió que el amor florece cuando se le permite crecer y cambiar con el tiempo. La resiliencia se convirtió en su aliada, enfrentando juntos los momentos difíciles y emergiendo más fuertes que nunca. La lección más preciosa que Katherine descubrió fue que el amor no siempre se encuentra donde se espera. A veces, la vida nos sorprende con conexiones que nunca hubiéramos imaginado. En la cafetería solitaria y bajo la lluvia en el parque, Katherine encontró el amor de una manera que desafiaba sus expectativas y le enseñaba a abrir su corazón a las sorpresas que la vida tenía reservadas. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que, como ella una vez lo hizo, podrían sentir que la soledad es su única compañía. La vida, caprichosa y llena de giros inesperados, podía ofrecer regalos invaluables en los momentos menos previstos. Así, Katherine se convirtió en la narradora de su propia historia de redención. Cada lágrima derramada en la soledad de la cafetería y cada risa compartida bajo la lluvia formaron parte de su viaje hacia la comprensión más profunda de la vida y el amor. En su corazón, guardaba la certeza de que incluso en los días más oscuros, el sol siempre encuentra una manera de brillar, y que el amor, una vez hallado, puede iluminar hasta la esquina más sombría de la existencia.